Bienvenidos a todos a esta cuarta edición de la Maratón de Mate. Estamos muy contentos de ver aquí a caras conocidas, veo también a un montón de personas nuevas. Muchas gracias por ser parte de este gran encuentro. El día de hoy tengo el honor de arrancar esta conferencia con un colega y gran amigo que ha sido parte de las maratones desde sus orígenes. Esta es la cuarta edición virtual. El año pasado tuvimos una edición en presencial y Nathan Ryan, nuestro facilitador del día de hoy, ha sido miembro, parte de Mathkind desde hace algunos años ya y parte de la Maratón de Mate desde el 2020. Nathan Ryan es un profesor de matemática en la Universidad de Bucknell, en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos. Se doctoró en el 2005 en Dartmouth College, realizó un postdoc en la Universidad de California en Los Ángeles y ha sido profesor visitante en la Universidad de la República en Uruguay, en la Universidad San Francisco de Quito, aquí en Ecuador, y en la Universidad de Costa Rica. De ahí que Nathan habla muy bien el español. Su área principal de investigación es la teoría de números, los aspectos computacionales de las formas modulares y funciones L en particular. Le gusta mucho la docencia en general y especialmente a él le gustan las oportunidades para enganchar a matemáticos jóvenes con actividades auténticas interesantes. Pues tenemos aquí el honor de tener a Nathan con ustedes. Sin más, pues le doy la bienvenida. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Nathan, por abrir este espacio. Gracias, Pau, por la introducción y gracias a Mathkind por organizar estos eventos. Los maratones para mí son muy divertidas y muy importantes, así que es un honor para mí estar acá, tanto como tal vez era un honor para vos introducirme, pero es un placer estar y espero que les guste la presentación. La presentación que voy a dar es un poco experimental, es algo que estoy más o menos pensando, no son ideas completamente formadas, pero espero que haya algo de interés para cada uno de ustedes. Como Pau dijo, soy profesor de matemáticas, pero de hecho soy matemático y me gusta, o sea, publico artículos de matemáticas, descubro teoremas nuevos, descubro algoritmos nuevos, cosas así. Así que para mí las matemáticas es algo muy importante de mi identidad y entiendo que no es así para todos, tanto mis colegas en colegios y tanto para mis estudiantes en las salas que tengo, donde doy clases acá. Entonces, lo que quiero hacer hoy es hablar un poco de, de como un marco teórico para pensar en cómo enganchar estudiantes de otra manera. O sea, a veces en los Estados Unidos, por lo menos, lo que hacemos es que damos muchos problemas, muchos ejercicios, pero la conexión con la parte humana de los estudiantes se pierde un poco. Entonces, lo que quiero hablar hoy es un poco de cómo conectar el contenido, cómo conectar, diseñar aulas, diseñar actividades para enganchar con la parte humana de nuestros estudiantes un poco más. Yo también soy culpable de esto, o sea, mis primeros cursos de cálculo, a veces doy muchos ejercicios, doy muchos problemas, cosas como más o menos mecánicas, y en los últimos años he cambiado mucho de la manera en que presento problemas y cosas así. Entonces, espero que haya algo interesante en esta presentación para ustedes. Entonces, la charla se trata de lo que estoy llamando bueno, yo no, pero son dos palabras que se ha definido en los años recientes, algo que se llama la necesidad intelectual y las virtudes de ser matemático o de ser un pensador matemático. Y la idea es que yo pienso que todos los humanos, todas las personas, toda la gente eh, debería tener una conexión con las virtudes que se pueden desarrollar a partir de las matemáticas, y todos los humanos, toda la gente tiene esta necesidad intelectual que se puede resolver o se puede resolver a partir de actividades matemáticas. Entonces, hace unos años, en 2021, perdón por no manejar bien el Zoom. En 2021 se publicó este libro que se llama Matemáticas para el Florecimiento Humano. En inglés se llama Mathematics for Human Flourishing, y es
es un libro que se publicó también en castellano, en español, y es escrito por Francis Su, que es un matemático y un profesor universitario, y con reflexiones de su amigo Christopher Jackson. Y la parte interesante para mí de este libro es, sí, voy a hablar un poco de qué quiere decir, qué son las virtudes matemáticas que se describe, que se habla, que se piensa en este libro. Pero para mí algo importante es este personaje, Christopher Jackson. Christopher Jackson es una persona encarcelada en los Estados Unidos. Cuando tenía 13, 14 años por ahí, se metió con problemas con drogas y lo arrestaron y lo pusieron en la cárcel. Y después de unos 7, 8 años en la cárcel, bueno, descubrió las matemáticas y se puso en contacto con Francis Su, y a partir de esa primera conexión había una comunicación, un intercambio de cartas de matemáticas, y Christopher Jackson habló mucho de qué importante era para él para tener este contacto con las matemáticas mientras estaba encarcelado. Para mí eso es un ejemplo muy poderoso del impacto que puede tener las matemáticas. Imagino que para mí, por lo menos para muchos de nosotros, no es obvio que una persona encarcelada podría tener este contacto con las matemáticas, pero, por ejemplo, hay un ejemplo donde eso ha pasado. Y de hecho, yo estoy en contacto con alguien también, una persona que es encarcelada, y estamos trabajando en unas cosas matemáticas también. Entonces, las matemáticas es para todos, incluyendo personas que tal vez están en la cárcel. Em, En el libro, Francis Su habla de 12 virtudes matemáticas, y lo que quiere decir por eso, con esta frase, son, si uno trabaja las matemáticas de cierta forma, estas 12 virtudes se pueden realizar a partir de este trabajo matemático. Las virtudes incluyen cosas como el florecimiento, que es más o menos tener como una cierta confianza, un cierto sentido de pertenencia en las actividades que uno trabaja. También habla de la exploración, del significado del juego. Todas estas virtudes se pueden descubrir, se pueden realizar o desarrollar a partir de trabajo matemático. Tal vez esto parece un poco en el aire, un poco abstracto, entonces les quiero dar unos 3 ejemplos de, de- de actividades, de preguntas, de aspectos matemáticos que tienen que ver con algunas de estas virtudes. ¿Ok? Entonces, primero les propongo un problema que tiene que ver para mí con la exploración. No sé si todos conocen los números Fibonacci, pero los números Fibonacci es una sucesión de números, ahí está, se ve en la pantalla, que empieza con el 1, después el 1, el 2, el 3, el 5, etcétera. Y el patrón es que para llegar a el número enésimo hay que sumar los 2 números anteriores. Entonces, por ejemplo, el siguiente número de sucesión sería la suma de los 2 números anteriores, que serían 21 más 34, que serían 55. ¿Ok? Y cuando yo era niño, alguien me mostró este dibujo que está abajo, que se ve que tenemos todo el plano, o sea, el plano eh, matemático, y tenemos estos cuadraditos, uno que es de tamaño 1 por 1, el próximo que es tamaño 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 5 por 5, 8 por 8, y se ve que tenemos como esta espiral de cuadrados. Y por ejemplo, el siguiente sería el 34, se pondría debajo el rectángulo que tenemos ahora, y tenemos el 34 debajo del 21, después el 55 se puede poner al lado. Entonces, siguiendo esa manera, se puede cubrir todo el plano, o sea, se puede armar estos cuadrados de cierta forma donde no hay ningún espacio hueco en todo el plano. ¿Ok? Esto es un problema conocido, tal vez, es un problema, bueno, antiguo, o sea, tiene que ver con la espiral de, eh, de Fibonacci, tiene que ver con el cociente dorado, se tiene que ver con muchas cosas de las matemáticas para muchos años.
Pero una pregunta que yo me hice cuando era niño era, ¿qué pasa si en vez de... Bueno, lo lindo de esto es que sí, obviamente, o no, tal vez no obviamente, pero se puede ver que se puede cubrir todo el plano. Pero acá tenemos este problema que tenemos dos cuadrados repetidos. Tenemos dos cuadrados de tamaño 1 por 1. Y si en vez de tener cuadrados repetidos, si insisto que no hay manera que no se puede repetir tamaños de cuadrados, la pregunta es si se puede cubrir todo el plano. O sea, si se puede armar cuadrados de, de tamaños indeterminados, pero no repetidos, de cierta manera para cubrir todo el plano. Es algo para pensar, algo para explorar. No voy a hablar mucho de este problema ahora, pero bueno, si en el momento están un poco aburridos de la charla, pueden empezar a pensar en este problema para ver cómo les sale. No sé, alguien está dibujando, pero no soy yo, no sé no sé si, ok, bueno, ok, era un poco confuso. Ok, pero tenemos esta idea de exploración, o sea, las matemáticas es una actividad que podría fomentar la exploración en nuestros alumnos, en nosotros, etcétera. También las matemáticas tienen esta virtud que Su llama permanencia, y para mí es algo muy interesante que, por ejemplo, si los teoremas que yo he demostrado en mis artículos son ciertos y son ciertos para siempre. O sea, estamos más o menos conectando con una verdad universal y más o menos estamos escribiendo teoremas que son una reflexión de esta verdad universal y permanente. Entonces, por ejemplo, las matemáticas, los primeros ejemplos de las matemáticas escritas son en las cuevas de Blombos en Sudáfrica, en 70.000 antes de Cristo. Y tal vez uno podría argumentar que esa no es la matemática, pero para mí no hay mucha diferencia entre el arte y las matemáticas. Y para mí, por lo menos, estos triangulitos que se ve ahí eh, dibujados en la piedra tienen triángulos, tienen una forma geométrica, que para mí es las matemáticas. Y además, otro ejemplo tal vez sería un ejemplo más famoso, más conocido, es el teorema de Pitágoras, que fue demostrado por primera vez, según lo que tenemos en el- en el- en los datos históricos, en Babilonia en el 1700 antes de Cristo. Y lo importante de eso, o lo interesante de eso, es que Pitágoras, eso era como 1000 años antes de que nació Pitágoras, aunque se llama el teorema de Pitágoras, era conocido por la gente de Babilonia, los matemáticos de Babilonia, 1000 años antes de que él había nacido. Entonces, estoy hablando de una virtud de las matemáticas, es algo permanente, o sea, las matemáticas es para siempre. Otra virtud que tienen las matemáticas es la libertad. Y estoy hablando de libertad en varios sentidos. Un aspecto de la libertad matemática es la libertad de la imaginación. O sea, tal vez yo no puedo ver la cuarta dimensión, pero es algo que puedo imaginar de forma matemática y eso me da cierta libertad. O sea, puedo pensar en cosas que no parecen ser posibles y para mí eso es una definición tal vez de qué es ser libre, que es la libertad. No sé, un ejemplo es la cuarta dimensión. Tal vez no se ve muy bien, pero sirve como el fondo, la base de varias cosas de la imaginación. Por ejemplo, el libro Planilandia, Flatland en inglés, es un libro que habla de un mundo de 2 dimensiones, donde los personajes son cuadrados, rectángulos, líneas, círculos, etcétera, y es toda es una novela, una mini novela, que habla de dimensión y cosas del estilo. Y también lo que se ve a la derecha es un cubo, es una representación de un cubo de cuarta dimensión. Se llama un tesseracta. Y no sé si conocen las pinturas de Dalí, pero Salvador Dalí tiene muchas imágenes, muchas obras que tienen que ver, donde esta figura aparece.
pero estoy diciendo que es algo de la imaginación. O sea, las matemáticas te deja imaginar cosas que no son reales, entre comillas. También te da algo que es como libertad de conocimiento, que te deja entender lo que quieras y si uno lo puede explicar a sí mismo porque algo tiene sentido, entonces eso da cierta como verosimilitud a lo que uno está pensando. Por ejemplo, esto es una paradoja conocida, pero difícil de entender, pero dice más o menos esto. Si tomamos una esfera de cierto volumen, de un volumen no sé cuánto, de un metro cúbico, es posible cortar la esfera de cierta manera y producir dos esferas, cada una de volumen un metro cúbico. Eso totalmente no tiene sentido, pero si uno se mete en entender lo que dice la paradoja de Panag-Tarski, es algo que uno tiene que deducir y creer. Entonces, para mí eso es cierta libertad. O sea, si vos no crees que esto es posible, pero te metes a entender lo que dice la paradoja, pues ahí lo tenés que aceptar como un hecho, como un hecho. Entonces, para mí eso es algo lindo, o sea, tomar cosas que no parecen ser posibles y entenderlos de cierta manera para conocer que sí es de verdad un hecho matemático. Nathan, en el chat están preguntando si es que estos libros están libres de descarga, como el Planilandia o si el libro que habías mencionado antes, si conoces si alguno está Eh, libre de el, descarga. el Planilandia, sé que en inglés la versión Flatland sí se puede bajar de manera gratuita. No sé si la versión en español, porque no sé cuándo se traduce, de cuándo es la traducción y cosas así, pero la versión en inglés sí se puede bajar. Imagino que se puede bajar la versión en español también. El libro original, bueno, se puede bajar usando ciertas páginas donde se pueden bajar cosas, pero no hay manera como oficial para bajarlo de forma gratuita. En español por lo menos, y tampoco en inglés. Bueno, en inglés por lo menos, y no creo que en español tampoco. Pero sí se puede encontrar en internet, pero no sé si es una forma oficial para bajar. ¿Ok? Entonces he hablado un poco de tres virtudes matemáticas que para mí son importantes, y quiero también hablar un poco de lo que van a ver en este maratón, y los colaboradores que también están presentando, también, por lo menos mi interpretación, también están hablando de estas virtudes. Por ejemplo, una virtud es la virtud de juego, y Wilmer Fernández y Sandro Quintuña y Miguel Atzip y Sonia Ashcubal y Lisette Ashok Majay, Mariana Guzmán van a hablar de algo que se llama Locaria, que es un como juego matemático, y Janet Sakashi también va a hablar un poco de las matemáticas divertidas para todos. Entonces ya tenemos 3 charlas esta semana que se van durante este maratón, que van a hablar de esta virtud que se llama juego. También otra virtud que ya mencioné es la virtud de exploración, y para mí, mi interpretación de las charlas de Antonio Martín, de Christopher Tenesaca y Maritza Carchipucha, y de Freddy Rivadeneira Lur y Verónica Carmona García, se tratan de calculadoras, de memotrix, de fracciones en contextos cotidianos y el método SEMA, y para mí todos estos, aunque no son explícitamente tal vez de exploración. em, Todas las charlas toman cosas bien entendidas como calculadoras, como fracciones, y y exploran extensiones y aplicaciones de estas ideas que no son tan comunes. Entonces, para mí, eso es un ejemplo de exploración, extender algo conocido a un contexto un poco diferente. También Marisa Laxi, Avi Ruiz, David Prem, Gerardo San Martín, María García y María Batailo y Nisha Philip Malajú van a hablar de comunidad. En ciertas maneras, hay 2 tipos de charlas de comunidad.
Los primeros tres se tratan de comunidades indígenas y comunidades como locales que tienen aspectos o tienen em, acontecimientos, tienen una perspectiva matemática. Por ejemplo, Marisa y Ayo nos van a hablar sobre los huipiles, que son como una cierta manera de vestir en Guatemala. David y nos va a hablar de matemática inca. Gerardo y María nos van a hablar sobre el, el, el Curitapana y Nisha, que son como, estas tres son más como comunidades en los países. Y, y Nisha Philip Nalakun nos va a hablar un poco de una cosa que se llama el estudio de elecciones, que es una comunidad que uno cree en escuelas para examinar, analizar y mejorar ciertas actividades y presentaciones que se da en el aula. O sea, la última presentación se trata más de una comunidad de educadores hablando de cómo mejorar la enseñanza. Otra virtud es la belleza y Yarit Zamora nos va a hablar sobre la belleza de los números, mate con sentido. Y para mí la belleza es algo muy importante en las matemáticas que muchas veces se pierde en las aulas. La lucha, agregué el adjetivo productiva, nos va a hablar Sonia Reyes y Francisco Veras, nos va a hablar de revirtiendo la curva, que es una manera de pedir que los estudiantes luchen con las ideas matemáticas antes de tener una clase actual sobre el contenido. No estoy diciendo que cada charla solo se trata de las virtudes que he escrito, que he identificado. Es posible que, por ejemplo, la charla de Sonia y Francisco, tal vez también hay exploración, hay también comunidad, etcétera, pero según los títulos y los resúmenes, veo, por ejemplo, que estas charlas pueden tener estas conexiones con estas virtudes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estoy hablando tanto de virtudes? Hay dos razones. Uno, porque los humanos, eh, para los humanos las virtudes son importantes y especialmente yo creo que las virtudes que identifica Su son más o menos universales. Exploración, belleza, lucha, comunidad, libertad, amor. Todas esas cosas son cosas bien humanas y bien universales. Pero también es un poco raro hablar de virtudes en aulas de matemáticas. ¿Y por qué? Hay varias razones. Hablo más del contexto de los Estados Unidos, donde hay ciertas como perspectivas que uno tiene, que o sos una persona de matemáticas o no sos una persona de matemáticas, eh, o sabes cómo los problemas tienen respuestas correctas o incorrectas, y no hay nada más, es todo muy binario. Y a partir de esa perspectiva que se acumula en las aulas de acá, es difícil enganchar muchos estudiantes con las matemáticas. Y yo creo que hablar de virtudes podría ser una manera de cómo conectar estudiantes con las matemáticas. Antes de que van al colegio, tengo dos niños, ya son más grandes, pero cuando eran pequeños, era muy fácil hablar de ellos, de las matemáticas antes que fueron a la escuela. Querían contar cosas, organizar cosas, buscar patrones, explorar ideas. O sea, todo era muy sencillo y más o menos intrínseco para ellos. Pero cuando empezaron en el colegio era un poco más difícil porque para ellos de repente la matemática se cambió a algo informal, intuitivo, a algo más formal. Y eso para ellos dos era un poco difícil. Pero yo cuando les hablo de las matemáticas, siempre hablo de la belleza, de la libertad que uno puede experimentar a partir de las matemáticas. Y para eso, para ellos por lo menos, eso ha servido para que siguen interesados en las matemáticas. Y con mis estudiantes de la universidad también es lo mismo. O sea, tengo estudiantes de 18 años, estamos en curso de cálculo 1, cálculo 2, lo que sea. Y si yo puedo
hablar de, si yo les puedo dar la oportunidad para explorar, para formar sus propias preguntas, para autorregular su aprendizaje, va mucho mejor para todos. Entonces, lo que propongo y lo que he usado en mis cursos es, sí, hablo un poco de las virtudes, pero no para todos eso es suficiente para motivarlos. Pero lo que sí puedo hacer es armar un aula cargado con problemas, es una frase que uso, en vez de ir en comparación versus un contexto libre de problemas. O sea, me gustan contextos, experiencias, actividades cargadas con problemas y con, con con esa perspectiva de tener aulas cargados con problemas, es fácil de motivar a partir de esta idea que se llama la necesidad intelectual. Entonces vamos a hablar un poco de eso ahora. Pero quiero empezar con un ejemplo. Esto es un ejemplo de un libro de texto de acá. Si tenemos la versión en inglés está a la derecha y la parte a la izquierda se ve mi traducción. Si tenemos un paisajista que está construyendo un patio de ladrillo, parte del patio consiste en un patrón de triángulos que se ve ahí a la derecha. Las primeras 4 filas se ven ahí. Tenemos 9 ladrillos, 11 ladrillos, 13 ladrillos, 15 ladrillos. Entonces, la pregunta que hace el libro es encontrar una fórmula explícita para la sucesión y encontrar una fórmula recursiva para la sucesión. ¿Okay? Entonces, le dejo un poquito para leer y para pensar en el problema y después vamos a hablar un poco del problema en más detalle. ¿Okay? Esta es una frase, hay este artículo de Harold en 2008 que tiene esta cita, que dice, para que los estudiantes aprendan lo que pretendemos enseñarles, deben tener una necesidad de ello, donde necesidad significa necesidad intelectual, no necesidad social o económica. O sea, sería bueno tener tal vez las tres necesidades, pero lo mínimo que se necesita es una necesidad intelectual. ¿Qué son ejemplos de necesidad social? Por ejemplo, una necesidad social es em, mis amigos, mis compañeros esperan que cuando empezamos a resolver un problema, escribo X igual a cuántos triángulos hay en la fila. O sea, hay estas expectativas de que uno hace lo que hace uno un aula de matemáticas. Eso es más o menos lo que quiere decir la parte social. O sea, hay ciertas expectativas de lo que uno hace cuando empieza a resolver un problema. Que es un ejemplo de una necesidad económica. Una necesidad económica podría ser, tengo que hacer las matemáticas de cierta manera para sacar cierta nota, para para continuar el próximo año escolar y cosas así. O sea, no es algo intelectual, es algo como práctico y muy económico en un sentido. ¿Qué son ejemplos? ¿Cuáles son ejemplos de necesidades intelectuales? El mismo artículo de Harold identifica 5. Una necesidad de certeza, una de causalidad, una de computación, una de comunicación y una de conexión y estructura. Y yo pienso que estas necesidades también, si uno puede tener estas necesidades y se pueden como resolver o eh, se pueden resolver, es posible que también sería una entrada, una manera de conectar el trabajo matemático con las virtudes matemáticas. Si un alumno tiene este sentido de necesidad, puede tal vez más allá encontrar una belleza, encontrar una idea de juego en las matemáticas, etc. ¿Y qué quiero decir con estas necesidades? Una necesidad es la de certeza, que es una necesidad humana, creo, que para resolver dudas, demostrar hechos
estar seguro de la certeza de algún enunciado. También esta necesidad humana de entender por qué un hecho implica otro. Si pasa cosa A, porque eso implica necesariamente que va a pasar cosa B. También hay una necesidad humana para calcular cantidades, para comparar cantidades, para tener formas de calcularlas de forma más rápida. O sea, esta necesidad humana para contar. También esta necesidad de comunicación, que es algo de comunidad. O sea, la idea es poder, hay una necesidad, si alguien entiende algo y a veces para muchas personas es necesario explicar a otra persona por qué alguien entiende algo de cierta manera. Y la última necesidad humana es una necesidad de tener conexiones y estructura. Ups. Y, bueno, y, y les quiero, si pueden poner, dar ejemplos de sus alas de cada necesidad. Si tienen experiencias o anécdotas de personas de estudiantes suyos o actividades suyas que más o menos pueden tener algo que ver con algunas de estas necesidades. Y posiblemente, o si no quieren hacer eso, también podrían ver unas conexiones entre estas necesidades y las virtudes que mencioné antes. Por ejemplo, la comunicación tiene que ver con comunidad. ¿Hay cosas pasando en el chat o no? Ay, no sé. Por ejemplo, tal vez conexión y estructura tiene que ver con la belleza. O sea, para mí, por lo menos, si algo tiene cierta estructura, si hay cierto patrón, tiene que ver con la belleza. La certeza tiene que ver con la virtud de verdad. O sea, o el significado, tenemos que saber lo que quiere decir algo. ¿Ok? Entonces, lo que quiero armar son actividades, proyectos, ambientes, problemas que requieren que impartan a los estudiantes ciertas necesidades intelectuales. Y para hacer eso, quiero armar espacios que están, como dije antes, cargados con problemas. Es difícil de definir cargados con problemas, pero tal vez es más fácil definir actividades o ambientes o proyectos libres de problemas. ¿Ok? Entonces, estos son 4 aspectos que tienen todos, que las actividades tienen. Si las actividades son libres de problemas, tienen estas 4 calidades. Y yo, cada año, cada vez que doy clase, tengo estudiantes que experimentan uno de estos cuatro cosas. Tal vez no entienden, no comprenden la situación ni el objetivo inmediato. O sea, leen el problema, tal vez es un problema con redacción, tal vez es un problema con la preparación de los estudiantes, tal vez es un problema con mi presentación, lo que sea, pero a veces hay estudiantes que no comprenden la situación y el objetivo inmediato. Más de eso, si hacemos cosas más pequeñas, en general tiene una conexión a una actividad, a un objetivo más general, y a veces el objetivo de esa actividad más general tampoco es claro. A veces no existe la necesidad intelectual para cierto método de solución, y los estudiantes saben de antemano qué hacer. O sea, porque estamos hablando de sucesiones o de fórmulas explícitas o recursivas, ya saben más o menos, antes de leer ese ejercicio de los ladrillos y los triángulos, ya saben más o menos qué hacer. Y entonces no tienen que considerar el problema con nada de detenimiento. O sea, solo se ponen a escribir los símbolos y todo eso para tener una fórmula recursiva, etc. Entonces, por el tiempo, no voy a pedir ejemplos, pero no voy a mirar los ejemplos, pero por favor suban ejemplos al chat si han
encontrado como estudiantes o como profesores actividades que uno podría llamar libre de problemas. En el chat de la plataforma Partícipe te he subido también un espacio dentro de la parte de discusión para que puedan continuar esta conversación. Si quieren compartir más ejemplos, lo pueden hacer dentro de ese espacio, tanto de las 12 virtudes que se mencionaron antes, como cualquier comentario, como las actividades libres de problemas que puedan compartir dentro de ese espacio. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a regresar al ejemplo. El ejemplo era de un paisajista que está construyendo un patio, habían filas de triángulos y la idea era encontrar una fórmula explícita para la sucesión y encontrar una fórmula recursiva para la sucesión. Y para mí esto es bueno, un problema libre de problemas, aunque eso no tiene sentido tal vez, pero es algo que es algo muy formal y no tiene mucho, para mí no tiene mucho interés. O sea, es algo que, es un problema que alguien escribió para pedir que los estudiantes hagan algo más o menos algo mecánico. Por ejemplo, ¿cuáles son cuáles son las dudas que tengo sobre el problema? Si miramos el dibujo, se ve que para mí y creo que para muchos es obvio que cada vez si agregamos una fila adicional, hay dos triángulos más. Pero pedir que los estudiantes escriban eso como una forma recursiva, para mí no hay nada, es tomando algo muy informal, casi obvio, y convirtiendo en algo muy formal y como misterioso. O sea, ¿por qué estamos ocultando algo tan sencillo en algo tan complicado como una fórmula recursiva? Esa es la primera duda que tengo sobre este ejercicio como un problema auténtico. También el contenido del problema, imagino que no hay muchos estudiantes de secundaria, por lo menos en Estados Unidos estoy seguro de esto, que no hay mucha relevancia entre los, eh, los ladrillos en un patio y las cosas que les interesan a los estudiantes de secundaria. Y para mí tampoco no tiene ninguna, o si no, ninguna, no mucha conexión con las virtudes de las matemáticas. O sea, no hay nada de exploración, no hay nada de belleza, no hay nada de juego, no hay nada de poder, no hay nada de esas virtudes. Entonces, para mí no es un problema auténtico, es un problema de un texto y no tiene o sea, no va más allá de pedir que los estudiantes entiendan las palabras y escriban algo razonable. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es cómo se podría mejorar el ejemplo. Piensan un minuto y después les muestro dos intentos míos para mejorar o extender el ejemplo. ¿Qué harían ustedes para mejorar este ejemplo? Para que sea un problema que requiere cierta o que imparta cierta necesidad intelectual a los alumnos. O si no, una necesidad intelectual, una virtud matemática. ¿Okay? Yo tengo dos sugerencias. En Acá, el un chat primer están intento. poniendo ejemplos si Ah, quieres que te los lea en voz alta. ok. Sí, María Yasenia comparte que los estudiantes no comprenden la situación y el objetivo inmediato. El profesor normalmente reparte hojas con ejercicios de matemáticas sin explicar por qué son importantes ni relacionarlos con algo de la vida real. Los alumnos solo copian números sin entender el contexto. También dice el objetivo general de la actividad no está claro. Por ejemplo, hacer una maqueta de un volcán en una clase sin conectar la actividad con los contenidos de geología y sin establecer qué deben aprender con ello. Esto lo mencionó María Yesenia Jiménez y Maruja dice la realización de ejercicios abstractos como ecuaciones sin dar el sentido de estos. Eso Ok. son los comentarios que están mencionando. Sí, sí, muy bien, gracias. Em, y si queremos mejorar este problema, porque concuerdo completamente con los comentarios que o sea, es, es muy, hay que ser muy intencional si uno quiere armar un aula
cargado con problemas. Y hay que tomar las cosas que existen y tal vez cambiarlos un poco, extenderlos, eh, indagar un poco de cómo usarlos de otra manera. Entonces, por ejemplo, lo que yo haría con este ejercicio sería, primero, perdería todas las palabras. O sea, todo ese contexto que dan sobre los ladrillos y sobre un patio, para mí no es contexto, es más como pseudo contexto. O sea, tenían este problema en la mente y, y escribieron algo para que más o menos tiene algo que ver con una sucesión recursiva, lo que sea. También yo quitaría los números al lado para que los estudiantes más o menos, que ellos tienen que encargarse de contar, buscar los patrones, que más o menos es un poco de exploración, o sea, explorar un poco. Sería, en términos de necesidad, sería o contar o computación, perdón, la necesidad de computación o la necesidad de estructura y conexión, o sea, ver más o menos cuáles son los patrones, etcétera. Yo también simplificaría la pregunta. Yo diría, si ampliamos el patrón a 10 filas, ¿cuántos ladrillos habría en la 10ª fila? Y más allá, si quiero pedir una fórmula explícita, puedo pedir cuántos ladrillos habrían en la enésima fila. Y pido dos fórmulas, una recursiva y otra explícita. Y esto es para mí un mejor enunciado del problema. O sea, la pregunta 3, si tomamos el ítem 3 y preguntamos y preguntamos esas dos preguntas, la de cuántos ladrillos hay en la 10ª fila y la enésima fila, para mí eso es una pregunta por lo menos un poco más natural. O sea, empezamos con un ejemplo que conecta con la necesidad intelectual de hacer computación y tener estructura y cosas así. Y después eso motiva tal vez tener una fórmula más general. ¿Ok? Entonces yo creo que esto genera más necesidad intelectual que la versión inicial. En el chat, ¿Preguntas o Ariel comentarios? Sí. Naula menciona que para generar esa necesidad intelectual, primero se debería vincular a las matemáticas con su vida cotidiana, es decir, enseñar temas matemáticos que en verdad les vaya a servir para solventar problemas de su entorno. Sí, yo también creo eso, pero también para mí esa no es la única razón la única manera de motivar a estudiantes. Yo creo que conectando las matemáticas con esas virtudes que mencioné al inicio, también podría ser una manera de motivarlos. O sea, para mí los estudiantes más pequeños, los niños, los bebés, tienen intereses y curiosidades vinculadas con las virtudes. Y si podemos desde el inicio fomentar esas virtudes, también sería otra manera de conectar las matemáticas con los estudiantes y por ahí, o sea, generar esta necesidad intelectual. Eso, completamente de acuerdo, pero también pienso que hay otra manera que podría ser a partir de estas virtudes. Entonces, esta es una versión tal vez un poco mejor, pero yo en mis aulas, a mí me gusta un poco tener un poco de caos. Entonces, para mí, yo lo haría más o menos de esta manera. Mostraría este dibujo y nada más. Y después empezaríamos a hablar de este dibujo y esta foto, perdón. Y para mí, ya como no he enunciado nada, no he enunciado una pregunta o un problema, pero he hecho esto con mis estudiantes de estudiantes jóvenes de grados 7 y 8 acá, y inmediatamente empiezan a hacer preguntas. ¿Cuántas bolas de boliche hay? Eh, o sea, ¿cómo podríamos contarlas todas? Hay una fórmula, si de repente ahora tenemos una pila de bolas de cierto tamaño, si es un poco más alto, ¿cuántas más bolas habrían? Entonces, a partir de esta foto, los estudiantes se ponen a hacer preguntas matemáticas, preguntas de exploración, preguntas de computación, preguntas de estructura y
podemos tener una conversación muy auténtica, donde ellos al final, después de varios intentos, empezamos con, esta es una versión de 3 dimensiones, entonces hablamos un poco de una versión de 2 dimensiones y de ahí lo extendemos a 3 dimensiones. Tenemos canicas y ahí pueden armar más o menos la base de las pirámides y ir contando. O sea, hay muchas maneras de donde ellos podrían acercar este problema, pero para mí la motivación para ellos, según lo que yo entiendo, haber hecho esto con ellos, es que tienen esta curiosidad, esta necesidad de tomar esta foto caótica y ponerle un poco de estructura. Y a partir de eso es fácil de motivar ecuaciones explícitas, fórmulas explícitas, fórmulas recursivas, etcétera. ¿Ok? Entonces, para mí esto es tal vez es difícil, no es muy fácil hacer cosas así, pero si uno tiene confianza en su habilidad para tener conversaciones matemáticas con sus alumnos, uno podría probar cosas de este estilo. En vez de tener ejercicios con muchos detalles y con muchos pasos y con muchas palabras, uno podría intentar tener problemas sin muchas palabras y los estudiantes juntos con los profesores arman las preguntas, arman las respuestas que uno quisiera, etcétera. ¿Ok? Y ahí termino. Gracias por su asistencia y creo que tenemos un momentito para preguntas. A ¿Y cómo través, determinaré? Hola. sí, perdón. Solo recordarles que a través del chat está el boleto de salida o exit ticket para que lo llenen y así poder confirmar su asistencia. Ahora sí, teníamos una pregunta. Adelante. Sí, buenos días. Este, ¿Cómo determina la fórmula de aquella pirámide? Nathan o Nathan, no sé cómo se pronuncia su Dice como nombre. quieras, está bien las dos. O sea, no sé si entiendo. ¿Quieres la respuesta de cómo hacerlo o quieres hablar un poco de cómo lo hacen ellos? Deme las dos, por favor. Bueno, de memoria no tengo la fórmula porque para mí las fórmulas no son tan importantes. Para mí es más el procedimiento, el proceso de cómo uno podría encontrar la fórmula. Pero la idea son cuadrados cada vez más pequeños y se puede ver o sea, es como n por n al fondo, después n-1 por n-1, después uno puede armar como conjeturas, fórmulas para encontrar esas formas de sumas de cuadrados. ¿Ok? No sé si se entiende, pero por ejemplo, el Sí, 1, después tenemos 2 por 2 abajo, que sería, si un pirámide de altura 2 tiene 5 canicas, 5 bolas de boliche, la tercera sería el 9 por 9, entonces tenemos 9 más 5 más 1, queda 15, etcétera. ok, muchas gracias. Pero eso es algo que ellos descubren, o sea, les doy bolitas de canicas y ellos empiezan a armar pirámides y ellos observan que a cada nivel es un cuadrado un poco más grande y después ahí empiezan a conjeturar fórmulas y yo les ayudo un poco como decir, vamos a buscar patrones entre las sumas de cuadrados, ahí llegamos a una fórmula general, o sea, es algo muy abierto, o sea, ellos lideran y yo más o menos les apoyo cuando lo necesitan. Listo, comprendido, gracias. Es importante mencionarles que en el chat está el enlace para el boleto de salida de Exit Ticket para que pueden ir llenando y marcando su asistencia a la sesión. Nathan, recuerdo que en alguna maratón pasada habías compartido muchos ejemplos sobre problemas sin palabras, que era, recuerdo, se volvía a trabajar este mismo tipo de problemas. Me parece
Muy interesante los ejemplos que proporcionas de, sobre todo de las preguntas que pueden llegar a hacer los niños cuando lanzamos un problema sin palabras, un problema que no necesariamente tiene tantos enunciados y que da esta posibilidad a la libertad de pensamiento. Oí mucho en el chat esta idea de conectar con la vida diaria y me encanta la oportunidad de que un problema sin palabras le permite al mismo estudiante conectar con lo que tiene sentido para él. Entonces, en lugar inclusive de crear un escenario, el poder establecer un problema donde ellos pueden pensar cómo conectan con su vida diaria te hace también esta posibilidad de lo que mencionaban en el chat. Sí, la necesidad de comunicación. O sea, si tienes un problema sin palabras, el primer paso es enunciar el problema, más o menos, en entender, o sea, formalizar el problema un poco en palabras. Y eso es esa necesidad de comunicación, o sea, tiene que ver con eso me parece. Pero tampoco soy, o sea, soy matemático, no tengo mucha formación en la enseñanza de matemática, pero es algo que pienso mucho y es algo que yo siento eso. No tengo evidencia, no tengo un estudio que aporta eso, pero tengo 30 años de experiencia y eso es lo que estoy usando. Veo en el chat también que mencionan si es que tienes más ejercicios para compartir de pronto para primaria, secundaria. Yo sé que como lo has mencionado, pues tu área no necesariamente es con primaria y secundaria, pero también recuerdo que has compartido muchos ejemplos de problemas sin palabras que pueden ser utilizadas a diferentes niveles. Entonces, pues lo veo aquí. Maruja lo comparte en el chat. Sí, hay una persona que se llama, puedo buscarlo y tal vez puedo subir una copia al Participate, pero hay una persona que se llama James Tanton. Él también, no sé si conocen los puntitos explosivos, pero él también es la persona detrás de esa actividad. Pero tiene un libro que se llama Matemáticas sin palabras, Math Without Words. Pero lo trato de buscar y si encuentro una copia gratuita, lo subo, o por lo menos puedo subir ejemplos de las actividades al Participate. Sí, James Anthony tiene algunos recursos online en YouTube que podríamos también compartir, que son interesantes. Por aquí en el chat, Ariel pregunta si recomiendas leer el libro Matemáticas para el Florecimiento Humano. Bueno, a mí me gustó mucho. Es algo lo que yo siento que, por lo menos, o sea, estoy hablando más del contexto estadounidense porque es el contexto que conozco más. Pero en mi experiencia en Estados Unidos, las matemáticas no hay nada, o sea, todos los aspectos humanos de las matemáticas se borran en las aulas. O sea, cuando yo digo aspectos humanos, estoy hablando de cosas como belleza, como curiosidad, como eh, libertad, cosas así. No hay como espacio ni tiempo para explorar, porque tenemos que llegar a ciertos lugares cada año. Pero me gustaría tener más espacio para hacer cosas de ese estilo. Para mí, las matemáticas son más como un arte y menos como una ciencia. Entonces yo pienso que si uno podría enseñar matemáticas más como el arte o como música, podríamos tener más, o sea, habría más gente con más conexión, más profunda con las matemáticas. Y yo pienso que en los Estados Unidos, por lo menos, no hacemos matemáticas de esa manera. Hacemos como, hay que saber la fórmula cuadrática, hay que saber el algoritmo tradicional para hacer la suma. Pero esas son cosas intuitivas que al momento que se hace más formal, se pierde un poco de la parte intuitiva, de la parte emocional, la parte humana. Y si uno quiere ver más o menos cuáles son las virtudes humanas en las matemáticas que uno podría usar para diseñar cursos, diseñar clases, proyectos, para mí ese libro tiene muchos ejemplos, muchas explicaciones, muchas ideas de cómo hacer eso, de cómo pensar las matemáticas se tratan una manera un poco diferente de lo normal, de lo usual. Entonces yo digo sí, para mí es un libro muy lindo, pero cada vez no es para todos. Súper, muchísimas gracias, Nathan.
Con esto, si ya no hay más preguntas, podemos dar por terminado esta primera sesión. Muchísimas gracias a todos por su participación. Bueno, gracias a todos ustedes también por su asistencia. Gracias. Muchas gracias.